Muy buenas, vamos a ser súper estrictos con la partida, así que vamos a partir de inmediato. Se ha quedado un poco de información importante eh, para la segunda materia, que creo que es crucial verla definitivamente. Así que la vamos a averiguar. Eh, los invito a que generen consultas, dudas, que no estén de acuerdo. Recuerden que así aprendemos. Démosle con todo. Muy buenas. Vamos a darle a la segunda parte de esta clase. Nos vamos a enfocar en la materia. Dijimos que ya tenemos claro cuál es la temperatura promedio de un incendio, cuál es la temperatura máxima de un incendio. Entendemos también que esto no depende tan solo de factores como los materiales que estén guardados, sino que también de otros factores, ¿no? Como la geometría del combustible, la ventilación, etcétera. Este concepto es súper importante también tenerlo muy en claro. Se llama inercia térmica. Durante el calentamiento pasajero, una condición más o menos común, se produce un cambio en la temperatura de la transferencia de calor y en la temperatura. En la temperatura. Durante este periodo, las tres propiedades que son conductibilidad térmica, densidad y capacidad calorífica juegan una función, la multiplicación matemática de K por P por C, o sea, conductibilidad térmica por densidad por capacidad calorífica, nos entrega esta propiedad del material llamado inercia térmica. Es un poco complicado entenderlo desde el concepto, así que vamos a ver un ejemplo. Estos son materiales que tienen baja inercia térmica y estos son materiales que tienen alta inercia térmica. ¿Alguien me puede explicar cuál es la diferencia? ¿Por qué se dice que esto tiene baja inercia térmica y esto tiene mucha inercia térmica? Por ejemplo, en este caso, hablamos de madera versus madera. Así que aquí la diferencia del material no es lo crucial. Aquí hay algo mucho más profundo. ¿Cuál es esa diferencia? ¿De qué estamos hablando? A ver, voy a tratar de ser lo más explícito posible. Cuando, cuando este material, vamos a hablar exclusivamente de los materiales que podemos comparar directamente. Cuando este material, que es viruta de madera, tiene varios nombres, ¿no? Versus el trozo de madera grande, versus este trozo de madera. Cuando yo someto a calor, por eso estamos comparando, yo hago la madera, porque no pasa por una capacidad que pase solamente por el tipo de combustible. Esto también pasa por la disposición física del combustible. Por eso estoy comparando madera con madera. Eh, y voy a explicarlo y espero hacerlo suficientemente claro. La madera compacta, como usted la ve acá, presta más resistencia al fuego, como lo hace también el metal. Como presta más resistencia al fuego, debe canalizar la energía de alguna manera.
¿Por qué se llama alta inercia térmica? Porque la materia, cuando se enfrenta a la temperatura, debe canalizar la energía. Y para canalizar la energía, debe decidir, ¿me quemo o me caliento? O me caliento hasta que me quemo. Eso debe decidir la materia. Entonces, cuando yo tengo un tronco, cuando yo tengo una madera compacta, grande, como esta, es más difícil quemarla. Como es más difícil quemarla, significa que la madera va a transmitir más calor. ¿Qué significa? Que es probable que la viga se caliente completa, pero no se queme. La gran diferencia con el material que estamos viendo acá. Este material no presta resistencia al fuego. Se va a quemar de inmediato. Se va a entregar de inmediato a la pirólisis. Va a arder. Pero la gran diferencia es que no va a transmitir calor. ¿Por qué? Porque arde de inmediato. ¿Por qué? Porque no presta resistencia. Yo sé que al principio no queda tan claro, pero de eso se trata. La inercia térmica es una condición que produce un cambio de la transferencia de calor y se mezclan tres propiedades distintas: la conductibilidad térmica, la densidad y la capacidad calorífica. Ojo con esto, que son conceptos transversales que hay que comprender. Y espero tener la capacidad para poder explicarlo de manera así. Temperatura versus termometría. Bueno, esto ya lo hablamos, pero básicamente la temperatura es la forma en la que se mide el calor. Y la termometría es el estudio. Eso también me gustaría que ustedes lo pudieran revisar. Dentro de las escalas en las que se mide la temperatura, están las escalas termodinámicas y las escalas empíricas. Nosotros generalmente ocupamos escalas empíricas. O sea, usamos grados Celsius o grados Fahrenheit. Las escalas termodinámicas, por otro lado, como la Kelvin o la Rankine, utilizan el cero absoluto o el menos 273 grados Celsius. Calor. Calor, ya lo dijimos, el calor es energía. También lo vamos a pasar. Flujo calórico, ya hablamos aquí, hablamos de lo que el compañero estaba también mencionando, que es la tasa de liberación de calor, HRR, que es la velocidad. La definición es esta: la velocidad a la que se genera la energía calorífica por la combustión. Aquí tenemos un ejemplo también de Flashpoint Equipment, Fire Equipment, de cuánta energía libera una de estas sillas de oficina. Eh, Como lo indica Lavoisier, hay que recolectar y medir y pesar el humo también. Vemos que el rango de tasa de flujo calórico y de tasa de liberación de calor, específicamente, tiene un pic que bordea los 750 kilowatts. A mí me gustaría que tal vez alguien de ustedes me pueda comentar cómo se suelda un tren. ¿Cómo se llama esta soldadura? ¿Alguien tiene experiencia con esto o ha sabido del tema? De forja. ¿Alguien conoce un, eh, una forma de fundir
hierro, que es la forma en la que se sueldan los trenes, llamada reacción termita. ¿Alguien conoce este proceso? Bueno, en primer lugar, a través de sopletes, se calientan ambas piezas, como usted comprenderá. Para soldar una línea de tren, necesito que ambas piezas estén al rojo vivo. Y luego tengo esta especie de mortero, que básicamente es un mortero. En este mortero hay una mezcla llamada mezcla termita o reacción aluminotérmica. Se utiliza hace más de 150 años. Y es la forma en la que puedo tener una verdadera forja portátil. Entonces, una vez calentados las dos piezas de... El cigarrillo no puede faltar, ¿eh? No puede faltar el cigarrillo de un soldador. Cuando ya están calentadas ambas piezas al rojo, se pone esta forja. Aquí hay un molde, si ustedes pueden ver, aquí hay una especie de pasta, el hombre pone... Aquí adentro hay un trozo de hierro. Y el hombre lo prende con un iniciador, lo echa a la mezcla, donde ya está ese trozo de hierro. Y aquí la reacción aluminotérmica genera temperaturas tremendas. Temperaturas que superan los 1600 grados. Observe cómo gotea el material fundido. Hasta que llega a temperatura de fundición de acero y logra fundir la pieza que tenía adentro. Y cae el acero fundido dentro del molde con las dos piezas precalentadas, generando la soldadura que se conoce como soldadura de tren, la soldadura aluminotérmica, que es esta, que es una soldadura que se genera por fusión. Esto es importante. Esto es importante porque dentro del análisis que me gustaría que luego ustedes mismos hagan, porque en realidad no pretendo inducir a ningún criterio. Esto es importante entender cómo podría llegar a ciertas temperaturas y por qué. Pero esta es una forma en la que podría obtener yo 1600 grados en un incendio y fundir hierro. Tasa de emisión de calor, ya lo vimos. Me voy a repasar un poquito esto. Atención con esto. En efecto, las propiedades mecánicas del acero no son las mismas a 20 grados. 20 grados se considera la temperatura de diseño. Se supone que la gente que diseña en estructura metálica y de acero específicamente, diseña en un ideal de 20 grados. Esa es la temperatura de diseño. Bueno, no es lo mismo las propiedades del acero a los 200, a los 400 o a los 1000 grados. De hecho, según ensayos hechos por la misma norma, la norma que testea algunos metales, el acero estructural colapsa a los 538 grados. Preguntas, colegas. ¿Será fácil o será difícil obtener 538 grados en un incendio? Fácil. Relativamente fácil. Muy rápido y fácil. Relativamente fácil y rápido. Ojo con lo que estamos diciendo. Es verdad. Los bomberos que tal vez tengamos un poquito más de experiencia, o cualquier bombero en realidad, pongámonos este ejemplo mental. Imaginémonos que tenemos dos bodegas con la misma carga de combustible. O sea, tenemos guardado lo mismo en ambas bodegas. Pero la diferencia es que una de las bodegas es de madera estructuralmente y la otra bodega es de estructura metálica estructuralmente. Les hago una pregunta. Si ambas arden al mismo tiempo
Y por la misma razón, ¿cuál cae primero? La de acero, A ver, porque la de madera sería mucho más difícil de destruir por la protección de la parte exterior de la madera. Colegas, ¿todos tenemos ese mismo criterio? Eso es importante, porque yo creo que ahí sí vamos a estar de acuerdo. A menos que la estructura esté protegida, bueno, con una pintura intumescente, bueno. Pero no. Supongamos que es acero desnudo. Si fuese así, eso va a colapsar de inmediato. De hecho, los bomberos, cuando lleguemos, lo más probable es que esa estructura esté en el suelo. Lo más probable. Y si es que llegamos y no está en el suelo, tampoco nos vamos a subir al techo, porque va a colapsar. Ya sabemos lo que va a pasar. Entonces seguimos. Esto es la anatomía de un fuego. Tradicionalmente, tenemos un penacho, una columna térmica que golpea este techo, generando corrientes laterales. Sailing fire tiene varios nombres. Y la corriente de arrastre, como usted comprenderá, el tamaño de la marca, de la V o de la columna térmica, depende del combustible. No es lo mismo una vela que una cama o un sillón. Me gustaría que observe la diferencia. Aquí tenemos un fuego A y un fuego B, prendidos de la misma manera. La única diferencia es la geometría. Este es un ángulo interno y este es un ángulo externo. Les hago una pregunta. Si tengo el mismo combustible, el mismo oxígeno, la misma fuente de calor, ¿existirá alguna diferencia solamente por la geometría? Veamos. Sim, penso que sim, porque a chama vai começar a ser e o comburente também afetados. Ustedes pueden observar cómo la geometría de este lado nos presenta un ángulo interno de 90 grados. Y por este otro lado tenemos un ángulo externo, o sea, aquí la concentración calórica es mayor, aquí la disipación calórica es mayor. Estamos hablando de una gran diferencia tan solo por la geometría del combustible. Sí. Flashover. Con esto ya pasamos a marcas volando. Cuando yo tengo que definir el flashover, cuando yo tengo que definir la combustión súbita generalizada, lógicamente cuesta definir esto, un concepto, a personas que no lo han visto, a personas que no lo han vivido, o a personas que no lo han experimentado con un módulo o algo, o lo han visto en video. Entonces, me gusta partir desde una explicación. Mira, cuando vamos a ir siguiendo esta secuencia, que es una secuencia que está en NFPA 921. Cuando un fuego arde de manera primaria, por ejemplo aquí el fuego está en la astilla, se produce esta columna térmica, también llamada penacho, también llamada pluma. Se crea una acumulación de humo, como pueden ver aquí. Hasta ahora, el fuego es dependiente del combustible. Aquí no hay una dependencia de la ventilación. El fuego depende de sí mismo. A medida que va increciendo, que va aumentando su tasa de liberación de calor energética, se empiezan a involucrar fuerzas que tienen que ver con la ventilación. Se empieza a acumular más energía.
Aquí arriba está, por ejemplo, si sabemos ya los rangos térmicos y comprendemos de que este fuego puede estar alrededor de unos 400 grados, 500 grados, pero el humo fácilmente está a unos 200 grados, lo cual no es menor. A medida que se va acumulando esta energía, esta capa de humo empieza a irradiar calor, que es lo que estamos viendo acá. Esta capa de humo empieza a ganar energía y empieza a influenciar térmicamente en todas las superficies. Cuando esta capa de energía, cuando esta capa térmica es capaz de calentar lo suficiente en los materiales como para comenzar un proceso de pirolización, se salta de inmediato a una combustión total de las superficies, lo que se entiende como combustión súbita generalizada. Si nos vamos a la definición, leeremos lo siguiente. Combustión súbita generalizada, o flashover. Fase de transición en el desarrollo de un incendio en un recinto cerrado en el cual las superficies expuestas a la radiación térmica alcanzan su temperatura de ignición más o menos simultáneamente, lo que hace que el fuego se generalice rápidamente en todo el recinto. Que es básicamente la explicación que acabo de dar. Entonces, esto es un flashover. Estas son algunas prácticas que hemos hecho. Esto fue con la Fiscalía de Durán. Este es el típico módulo de flashover. El módulo de flashover está abierto por delante, pero tiene como un espacio aquí, como una pestaña, para que se puedan acumular los gases y generar el efecto que estamos buscando. Si ustedes pueden ver aquí abajo, hay algunos elementos que van a empezar a gasificar de manera espontánea. Eso se llama pirolización. Piroliza, gasifica y se combustiona casi sin relacionarse directamente, porque alcanza su temperatura de ignición. Lo vamos a ver acá también. Este es el tipo de experimentación que hacemos cuando hacemos los cursos presenciales. Esto fue hecho con el cuerpo de bomberos de Durán. Lógicamente siempre tenemos que estar ahí en apoyo de un cuerpo de bomberos. Ahí hay un conteo, porque nosotros les damos un conteo de unos 10 segundos o 15 segundos para que exista un marcaje. Es importante siempre extremar las condiciones de seguridad. Te van a cuestionar cada vez que tú hagas un módulo y no tengas la protección adecuada, que cada vez que te enfrentes a una situación de incendio, ya sea en la vida real o ya sea en un curso, y no tengas tu equipo de protección personal adecuado, vas a ser cuestionado. Vas a ser cuestionado y vas a ser correctamente cuestionado. Así que no le dé paso a que lo cuestionen. Así es. Esto es lo mismo, pero esto también para Cuenca. Bueno. Backdraft. Esto es otro fenómeno que tal vez se lo voy a dejar para que usted le pegue una mirada. Un backdraft es una explosión de humo por acumulación es una explosión de humo. Una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre una explosión y una combustión tradicional? La velocidad de propagación de la llama. ¿Y cuál es ese límite de velocidad? 3 metros por segundo. 3 metros por segundo, creo. ¿Desde cuándo se llama explosión? Si supera la velocidad del sonido, 340 metros. Ojo. Eso sería detonación, ¿no? Señor, si supera la velocidad del sonido, se llama detonación. Vamos a ir por partes, ordenémonos un poquito. Las combustiones tradicionales tienen un frente de llama que no supera una velocidad de 1 metro partido por segundo. Cuando el frente de llama supera
el metro partido por segundo, entramos en el terreno de las explosiones. Las explosiones que tienen un frente de llama subsónico, o sea, desde 1 metro partido por segundo hasta 340 metros partidos por segundo, se llaman deflagraciones. Y cuando supera la velocidad del sonido, se llaman detonaciones. O sea, las deflagraciones y las detonaciones son explosiones, pero unas son subsónicas y otras son supersónicas. Así de simple. Entonces, cuando hablamos de un backdraft, cuando hablamos de una explosión de humo, ¿de qué tipo de explosión estamos hablando? ¿De una detonación o de una deflagración? Deflagración. Sí, señor. El backdraft y a veces el flashover podría tomar velocidades de deflagración. Así que mucho cuidado, porque estamos hablando de explosiones. Este es un tipo de explosión de backdraft en operaciones de nuestros hermanos de los Estados Unidos del 98. Es algo que nos ha pasado a todos, yo creo. Pero aquí hay una reflexión importante. A pesar de que ellos saben, ojo que la lectura de humo y esas cosas, a ver, no es lo mismo decir que te voy a hacer una lectura de humo a decir que voy a estar atento a las condiciones generales del fuego, pues, bueno. Siempre hemos estado atentos al humo, pues, bueno. Siempre hemos estado, pero que te venga, o sea, si yo creo que se puede crear habilidades distintas que superan lo que hemos tenido hasta ahora claro con relación a la física del fuego, ahí tenemos que tener cierto cuidado. Ojo, la lectura de humos es importante cuando se hace con responsabilidad y con gente preparada. Bleve. Esto es un tipo de explosión que, bueno, ya lo conocemos. El bleve es una explosión de los vapores de expansión de un líquido en ebullición. Básicamente se produce porque tengo un líquido subenfriado que está bajo presión. En el caso del GLP, hablamos aproximadamente de 400 veces su volumen. No así el agua, que son 1700 veces su volumen. Genera una sobrepresión que se libera con esta válvula, pero llega un momento donde la presión interna, sumada al fuego, hace que colapse este contenedor. Al colapsar, se libera el gas licuado que al ser expuesto a presión atmosférica cambia violentamente de estado, transformándose en gas todo. Aquí también sucede una gasificación interna que hace que aumente su presión interna. Y esto apura la explosión. Antiguamente, los bomberos creíamos que podíamos apagar esto con cierto ángulo, que ponte en 90 grados, que ponte en 45 grados. Ya, eso no nos ha ido bien con eso, ¿eh? Quiero decirlo por experiencia, nos ha ido pésimo con eso. Así que, como recomendación de seguridad básica, cuando usted tiene un fuego que involucre un sistema de gas como este, que ya esté más de 10 minutos, más de 15 minutos, no le tires agua. Va a ser muy peligroso tirarle agua. Más bien, guarda distancia y espera la explosión. Si le tiras agua, vas a apurar la explosión. Ya está estudiado lo que les estoy diciendo. Y aquello de ponerse en 45 grados para poder tener una mejor protección, eso no es verdad, no sirve. Hay experiencias mortales al respecto. Esto es una implosión. De aquí me voy a saltar a esto también. Esto es una implosión hecha en casa. Básicamente, apuramos una precipitación con alcohol. Siempre haga todo con extintores, para que no...
Insisto, usted lo puede hacer con las medidas normas de seguridad. Me voy a saltar de inmediato a mi clase de efectos y patrones de fuego, que dice lo siguiente. Capítulo 6, señores. El objetivo principal de cualquier inspección de escena es recolectar los datos como se establece en el método científico. Ahora nos vamos a ir a efectos y patrones. La recopilación de datos comienza con la observación básica de los efectos del fuego realizada por el investigador. Estas observaciones incluirán cosas como decoloración, deposición, deformación y pérdida de masa. El investigador debe tener en cuenta estos efectos y sus ubicaciones. Estas observaciones básicas se convierten en datos empíricos a analizar. Esto quiero explicarlo súper bien. La misión del investigador de incendios no es llegar al lugar como Obi-Wan Fuego, así, porque eso es lo que esperan del investigador. Pues. Lamentablemente lo único que han visto del investigador, no sé, pues vieron a Sombra bueno, en Backdraft, o por ahí han escuchado una información inadecuada, pero los investigadores de incendio trabajamos con datos y nos tomamos tiempo. Si nosotros llegamos a una escena de incendio, esbozando una teoría, esbozando una hipótesis, estamos pecando de faltas al método científico, en este caso, de un sesgo de confirmación. Entonces, yo siempre debo enfrentar todas las escenas de manera así, en blanco, en blanco. Y en las escenas de incendio, generalmente va a haber un compañero o una persona de otra institución que te va a decir, ¿usted es el investigador de incendios? Sí. ¿Sabe qué fue el niñito? El niñito fue. O fue un cortocircuito. Así como que esto es importante que respeten tu trabajo en el sentido de que te van a influenciar, lo quieras o no. Lo importante es que tú primero te enfrentes a la escena y luego escuches lo que te tengan que decir. Pero primero la escena no miente. La escena es el único dato que no te va a mentir. La escena es probable que tú no la entiendas, es probable que no la comprendas, pero no te va a mentir. Así de simple. La gente miente, y miente por muchas razones. No miente solamente de mala, miente por ignorancia, miente por miedo, miente porque su apreciación fue distinta, pues. Miente. A la gente no se le cree. Tú no haces un informe en base a declaraciones, está prohibido. Usted no hace un informe, usted no dice, el fuego comenzó en la habitación trasera 4, porque Juanito dijo. No, pues, así no funciona el método científico. Las declaraciones sirven si es que puedo comprobarlas científicamente. Ahí se sirve. Pero mientras no tengan comprobación científica, son chismes que no puedo plasmar en un informe. Lo más importante de esta parte que estamos leyendo es que el investigador de incendios, lo primero que tiene que hacer cuando llega a una escena es reconocer, observar los efectos del fuego, describirlos. Aquí hay hollín, aquí está deformado, aquí hay decoloración. No te esfuerces por apenas pisas ese lugar encontrar origen y causa, tranquilo. Las cosas se van a dar. El método científico es precioso, ¿no? El método científico te entrega de inmediato las herramientas para que usted juegue.
el método científico te deja fuera todos los sesgos, weón, todo lo que tú crees, weón, todo lo que te sale del estómago, fuera. Lo único que te sirve en el método científico son los datos que recopilas en el lugar, los datos empíricos a analizar. Y empírico no significa que los inventaste, weón. Empírico no significa que los aprendiste a la mala. No, no, no. Cuando hacemos apelación a la palabra empírico es porque estaba presente, porque era fáctico y se puede reconocer como verdadero. Esto es importante. Esto es importante porque desde aquí golpeamos la mesa. Desde aquí golpeamos la mesa. ¿Por qué? Porque desde aquí la investigación de incendios cambia. Ya no es lo que opina Juanito, lo que opina Pedrito, weón. Porque Pedrito lleva 27 años, weón, investigando, lleva 32 años investigando incendios, weón. No, eso ya no funciona así. Ya no importa quién lo dice, tampoco la institución. Importa las bases científicas en las que se basa su criterio. Eso importa. Por eso es tan fácil destruir una investigación de incendios. Y por eso es que lo más importante es enseñar cómo se blinda una buena investigación de incendios. Porque si usted tiene los mismos datos que yo, si usted tiene acceso a los mismos datos que yo, no podríamos llegar a conclusiones distintas, a menos que tengamos intereses distintos. Es importante que iniciar, ojo, de nuevo, mira cómo el mismo documento, bueno, está haciendo el mismo énfasis que estoy haciendo yo. Es importante que inicialmente solo se registren las observaciones, no cualquier interpretación de las observaciones. Primero, observación, después interpreta. El método científico tiene etapas, ya vamos a ver esas etapas. Estas observaciones deben ser evidentes para los legos. ¿Qué significa evidente para los legos? Fácilmente reconocible por alguien que no entiende sobre el tema. Perfecto, mi estimado Albert. Cuando dice evidente para los legos, es porque nosotros no nos vamos a poner místicos para interpretar cosas. No vamos a decir, hoy aquí hubo no sé, algo místico. No, no, no. Aquí vamos a decir, aquí hubo una decoloración del metal por acción del fuego. ¿Estás de acuerdo? ¿Todos están de acuerdo? Están de acuerdo hasta los que no saben, porque es muy claro, muy evidente para todas las partes. El análisis de los datos de la escena requiere que los efectos de las mismas se caracterizan en cuanto a su naturaleza, tamaño, forma, intensidad, magnitud. Ahí viene el trabajo del analista de la escena, de cómo hace la fijación de la escena, cómo lo describe. Recuerde, el informe escrito muchas veces es más del 50% de nuestro trabajo. El informe escrito. Podemos ser excelentes en campo, ¿no? Muy pulcros, pero si no podemos escribirlo, estamos perdidos. Los patrones de fuego pueden identificarse a partir de una forma específica o proyección de los efectos secundarios. Después del análisis de datos, se pueden desarrollar hipótesis razonables. Solo después del análisis de datos, no antes. Es posible que no se incluyan datos importantes en el análisis si los investigadores solamente buscan patrones. O sea, no busque patrones, primero busque efectos. Recuerde, los patrones son grupos de efectos. Primero abóquese a los efectos. Primero identifique efectos, portes, magnitudes. Ya, está bien, ya lo hizo. Bacán. Ahora pasamos a tratar de darle sentido a este grupo de efectos y pasamos a los patrones. Es posible
que no se incluyan datos importantes en el análisis si los investigadores solo buscan patrones dentro de una escena de incendio. Se advierte a los investigadores que no hagan suposiciones acerca de cómo se creó un patrón y luego le atribuyan un significado sin realizar un análisis exhaustivo de todos los datos. O sea, no se enamore de los datos, weón. No crea que porque analizó la habitación 2 y 3 está listo. Si es evidente que empezó por una de ellas, calma. Analice toda la escena, weón. Analice toda la escena para que le dé sentido total a lo que usted está viendo, analizar. Al anotar las observaciones básicas, se pueden minimizar las diferencias entre las observaciones entre varios investigadores con respecto al mismo conjunto de hechos básicos. ¿Qué quiere decir esto? Podemos tener el mismo criterio y decir, sí, este metal se deformó o cambió de color por acción del fuego. Estupendo, estamos de acuerdo. Pero cuando le damos sentido a un grupo y pasamos a patrón de fuego, ahí podríamos disentir. Podríamos disentir. Y usted puede decir, no, este patrón fue creado porque los bomberos cuando entraron rompieron ventanas y se creó una ventilación distinta, etcétera, ¿no? Entonces, y la idea es quedarnos siempre en un terreno donde no haya discusión. Por eso yo siempre digo que más vale hacer 2 pasos para atrás y quedarse con un informe sólido antes de avanzar en teorías o hipótesis que no puedo defender. Después de esta parte de la investigación, se pueden recopilar datos adicionales que se pueden realizar para realizar más análisis. Observaciones. Atención con esto. Los investigadores de incendios hacen observaciones de los cambios que pueden haber resultado de las condiciones de incendio. Las observaciones se convierten en conjuntos de datos fácticos, dato presente, indiscutible, para el análisis y la interpretación, que puedan dar lugar a opiniones sobre la naturaleza del incendio y que los provocó. Las observaciones pueden ser cualitativas o cuantitativas, estamos claros. No es lo mismo que yo diga, bueno, está claro esto. Señores, método científico. El método científico tiene 7 pasos, como ya lo vimos en la clase pasada. El paso 1 es reconocer la necesidad. El paso 2 es definir el problema. El paso 3 es recolectar los datos. El paso 4 es analizar los datos. El paso 5, ojo, recién en el paso 5, desarrollar hipótesis. No se le ocurra hablar de hipótesis si no ha pasado por el paso 1, 2, 3 y 4. Si usted llega a un incendio con una hipótesis bajo el brazo, acaba de matar su investigación. Se llama sesgo de confirmación. Y si se lo comprueban, que usted llegó con una hipótesis bajo el brazo, acaba de matar su investigación. Entonces, repasemos. Imagínese, bueno, hace poco, entiendo que me corrigen el lugar de la discoteca que lamentablemente ardió y murieron personas. Murcia. Murcia. Entiendo, ojo, no me he empapado del asunto, pero entiendo que había un fuego pirotécnico dentro de este lugar. Supongamos que así fue, para no remover algo tan reciente. Supongamos que la policía de Murcia son los llamados a investigar este incendio, ¿ok? O los bomberos de Murcia, da lo mismo en realidad, para este ejemplo. Pregunta, apliquemos el método científico a este incendio de Murcia. ¿Cómo se aplica el primer paso del método científico?
¿Cómo lo aplicamos de manera práctica en este incendio? El primer paso es reconocer la necesidad. Entonces, ¿cómo lo aplico al incendio de Murcia? Lo aplico de la siguiente forma. Ha ocurrido un incendio en Murcia, específicamente en una discoteca, y se desconoce su origen y la causa. Listo, ahí está reconocida la necesidad. Primer paso del método científico. Segundo paso, definir el problema. Los efectos del fuego deben identificarse y analizarse para ayudar a la determinación del origen y la causa. O sea, definir el problema es básicamente definir quién va a darle respuesta a esta necesidad. En este caso, y según el ejemplo que hemos dado, la policía de Murcia o los bomberos de Murcia. Quien sea que tenga la competencia legal en determinar el origen y causa del fuego. Imaginemos que la competencia legal de la investigación de incendios recae sobre bomberos. Entonces, el Cuerpo de Bomberos de Murcia, a través de su departamento técnico, debe identificar los efectos del fuego para analizar y ayudar a determinar el origen. Estupendo, bacán. Primer paso, hubo un incendio en Murcia y su origen y causa es desconocido. Segundo paso, el Cuerpo de Bomberos de Murcia debe hacer la investigación. Tercer paso, recolectar datos. Seamos prácticos para este ejemplo. Si los dos primeros pasos del método científico se dan por naturaleza propia, porque el primer paso sucede con el mismo incendio y el segundo paso es la designación de alguien para que resuelva o investigue el fuego. Recién, desde el tercer paso del método científico, que es recolectar datos, hablamos de un trabajo en sitio, porque el primer paso y el segundo paso no implica trabajo en sitio, estamos claros. Pero desde el tercer paso, que es recolectar datos, empieza el trabajo en sitio. Entonces, según esta propuesta, el recolectar datos, lo primero que debe hacer un investigador cuando llega a la escena es determinar los efectos del fuego. Y los efectos del fuego son decoloramiento o decoloración, deformación, pérdida de masa y declaración. Esto lo tengo que corregir. Deposición. Deposición. Entonces, esto es lo primero que hacemos. Luego determinamos la geometría del comportamiento, las aperturas. O sea, ojo, es injusto partir con solamente esto, porque usted comprenderá que los datos que analizamos los investigadores de incendios van mucho más allá que esto. Dígame, ¿cuáles son los datos que debe analizar un investigador de incendios cuando llega al lugar? ¿Cuáles son los datos? Datos generales. Pues sobre el inicio del incendio, si hay testigos, personas que vean en el interior, Mira, ventanas que estuviesen abiertas, etc. Recuerda que no nos podemos meter en el origen del incendio para nada. Debemos ser ecuánimes hasta llegar al final del proceso. Entonces, los datos son los datos generales. Fecha, lugar, Dirección. la dirección, el tipo de construcción, a qué estaba destinado, tipo de instalación, metros cuadrados, etcétera, ¿no? Plano del lugar, entrevistas con las personas. Las entrevistas, ojo, lo ideal es que existan dos equipos, que un equipo haga entrevistas y que el otro equipo se vaya a la prueba física, para que no haya contaminación. Pero muchas veces
hay un investigador o dos investigadores que tienen que hacerlas todas. Entonces, en ese caso, se recomienda que primero vayan a la escena y luego las entrevistas, para que no haya contaminación. Entonces, los datos son muchos. Los aspectos climáticos, los planos a mano alzada. Ojo, los planos a mano alzada y las notas de campo, esas cochinas, bueno, esas que están llenas de carbón, así que están horrorosas, no se pueden botar. Dentro del cuidado que usted tiene que tener con el manejo de la información, las notas de campo, por muy cochinas que estén, no se pueden botar. Ahí tiene que guardarlas. O, por último, si están muy, tiene que desecharlas por contaminación, fotografiarlas antes, para que no tenga problemas. Luego viene el análisis de datos. Yo no me voy a adelantar con método científico el día de hoy. Hoy día me voy a enfocar en los efectos del fuego, porque mañana creo que nadamos el método científico. Hoy día me voy a enfocar en los efectos del fuego. Pero ya entendemos que existe una progresión. Primero es reconocer la necesidad que hubo un incendio y debo determinar su origen y causa. Luego defino quién lo va a investigar. Luego recolecto los datos. Luego analizo los datos. No puedo recolectar y analizar a la vez. Debo esperar recolectar el último dato para poder analizar todos los datos en su conjunto y no ver una parte del juego solamente, sino ver el juego completo. Y luego analizo los datos. Esto es importante. Cuando yo analizo los datos, aquí se voy a hacer una especie de spoiler. Cuando yo analizo los datos, genero un criterio inductivo o deductivo, primero. Primeiro indutivo, se não estou em erro. Primero es inductivo. ¿Por qué? Porque yo analizo los datos según lo que yo creo, según mi experiencia, según mi conocimiento. Así analizo los datos. Cuando yo analizo los datos según mi experiencia, según lo que yo creo, según lo que yo he estudiado y según mi limitación de conocimientos, estoy pasando mi criterio y estoy llegando a una hipótesis inductiva. Ahora, para que yo pueda comprobar mi hipótesis, yo necesito, aquí está, desarrollo una hipótesis de manera inductiva y luego la pruebo. La pruebo a través del razonamiento deductivo. ¿Cómo es el razonamiento deductivo? Básicamente, el razonamiento deductivo se basa en agarrar tu hipótesis y compararla con estudios previos, con tablas, con llevar al laboratorio cuando hay que hacer análisis. O sea, va más allá de lo que tú crees, lo que solamente tú creías. O sea, tu razonamiento debe pasar a deductivo, no te puedes quedar con lo inductivo solamente. O tratar, ojo, no siempre necesito laboratorio. Basta que yo tenga un buen conocimiento de la norma o de documentos donde yo pueda comparar, por ejemplo, tablas. Tablas donde yo pueda decir, según la tabla de la norma, no sé cuánto, el aluminio se funde a los 660 grados, por ejemplo. Porque lógicamente siempre debo hablar con referencia a, o sea, cuando yo desarrollo una hipótesis inductiva y te preguntan, ¿y cómo tú sabes, Juan, que esto se funde a los 660 grados? Tú vas a decir, porque lo estudié, pues, porque está ahí en el libro no sé cuánto. Ah, ya, estupendo. Entonces eso ya viene siendo parte del análisis deductivo. Y luego selecciono mi hipótesis final, ¿ok? Ojo, este es un pequeño spoiler del método científico. El método científico es precioso cuando lógicamente sé analizarlo. El método científico es más importante que cualquier norma. Ojo con eso. Bueno, y esto ya lo hemos visto. Efectos del fuego. Como parte de la recopilación de datos, el investigador debe poder reconocer los cambios que se han producido
en los materiales debido a incendios. Estos cambios se reconocen como efectos del fuego, que son cambios observables o medibles en o sobre un material como resultado de la exposición de un fuego. Las observaciones comunes se han organizado en 4 categorías generales, donde los ejemplos de efecto se encuentran de forma rutinaria. Se han organizado de acuerdo con su observación fundamental. Muchos efectos del fuego enumerados pueden incluirse en más de una categoría, pero por simplicidad solo se han enumerado en una categoría. Vamos a ver la tabla de efectos del fuego de inmediato. Señores, esta tabla es nueva. Es relativamente nueva. Tiene, entiendo, menos de 2 años. Y lo que han hecho solamente es agrupar los efectos del fuego para poder describirlos mejor. Estoy de acuerdo, discúlpame, no había leído los aportes de Víctor y de Felipe. Estoy absolutamente de acuerdo. Es que, ¿sabes qué? Es complicado. Si tú vas a investigar solo, yo insistiría que partas por la escena. Pero es que las escenas son tan distintas las unas de las otras que de pronto no voy a tener a las víctimas presentes en el lugar. Y otra cosa importante, la entrevista que yo le hago a la víctima en el momento es distinta a la entrevista que yo le hago al otro día. También quiero dejarlo como punto de reflexión, porque suele suceder de que al otro día ya te dicen cosas distintas. Bueno, volvamos a esta tabla de efectos del fuego, del fuego. Decoloramiento, deformación, deposición y pérdida de masa. Decoloramiento, cambio de color, oxidación, efecto arcoíris. ¿Dónde hay efecto arcoíris? En un incendio. ¿Presencia de combustibles? Sí, señor. Cuando hay... Ojo, a ver, ojo, esto es interesante, lo que dice Felipe. Acelerantes, perdón, acelerantes. Pero, ojo, sigue siendo interesante. ¿Por qué? Porque déjame hacerte una pregunta extraña, Felipe. Si es que hay acelerantes presentes, lo más probable es que tenga efecto arcoíris en el agua, ¿cierto? Lo vamos a ver. O en la madera, ¿cierto? Cierto. Ya, pero tú sabes que los investigadores de incendios, como lo estoy proponiendo desde el principio, somos dudólogos. Y al ser dudólogo, te transformas un poco en abogado del diablo. Entonces, tú mismo tratas de buscarte la quinta pata al gato. Entonces, Felipe, te voy a presentar una pregunta interesante. Dame una razón para que esté viendo efecto arcoíris y no sea un acelerante. Pues no lo sé ahora mismo. El tema el hecho de acompañar el tema de lo que es el compositor acelerante lo acompañaría con otras hipótesis con deformaciones o camanizaciones incluso, ¿no? Pero bueno, exacto, fuego de metales, quizás, como dice el compañero, quizás sería una opción. O producido por arco eléctrico. Exacto, muy bien. Ojo, yo quiero plantear esto desde el siguiente punto. Hay muchas razones para que tú encuentres rastros de acelerantes en una escena y que no sea acelerante. Ejemplo, el poliuretano, cuando se descompone, primero se transforma en líquido, lo que puede generar una marca muy parecida a un acelerante, pero no es acelerante. Hoy en día, las maderas aglomeradas están hechas con pegamentos que básicamente son hidrocarburos, que cuando, entre comillas, transpiran, exudan estos químicos por razón de pirólisis, se pueden mezclar con el agua y crear un efecto parecido al acelerante, pero no es acelerante. Por eso, Felipe, hay que ser súper cuidadoso y entender que hay una diferencia entre el razonamiento inductivo, que es lo que podemos creer, y luego lo que podemos probar. Porque, por ejemplo,
imagínate que tú y yo, Felipe, estamos investigando y tú me dices, Heriberto, mira, acércate, aquí huele a líquido combustible. Entonces, imagínate, yo me pregunto, ¿no? ¿Y cómo Felipe sabe cómo huele un líquido combustible? Está claro que a un olfato humano es muy difícil. Tenemos que acompañarlo con algún tipo de indicio objetivo, como puede ser un perro, por ejemplo, o algún tipo de reactivo. Pero a nivel... Felipe, quiero dejarlo muy en claro. Contéstame, por favor. ¿Cómo Felipe sabe cómo huele un líquido combustible? ¿Cómo las personas, por qué las personas saben cómo huele un líquido combustible? Por experiencia. Porque lo han olido antes. Usted tiene experiencia. Entonces, según su experiencia, eso huele a un líquido combustible. Distinto hubiese sido a que usted me diga, Heriberto, aquí huele a una mezcla de gasolina en un 40% y diésel en un 60%. Ahí se me cae el instrumento que tengo en la mano, bueno, y pensaría que usted es un cromatógrafo humano. Entonces, me explico, ¿no? Entonces, Está claro. si usted tiene un perrito, el perrito tampoco es un cromatógrafo. El perrito puede marcar líquido combustible y no ser líquido combustible. Eso se lo va a decir el laboratorio. El perrito lo único que tiene es una nariz más grande y más poderosa que la suya, pero sigue siendo nariz. Los bomberos usamos unos instrumentos para identificar presencia de gases, que de pronto podemos usarlo para marcar un punto de líquido combustible. Sin embargo, eso sigue siendo inductivo hasta que no llegue al laboratorio. Está claro, ¿no? Está clara la idea, ¿no? No, está claro que tiene que demostrar, es un indicio objetivo. Si no hay un indicio objetivo Perfecto. que pueda estar demostrado, no tiene ningún tipo de validez legal. Perfecto. Y siempre seamos nosotros mismos abogados del diablo. Nosotros mismos nos destruimos el informe. No estamos dispuestos a que venga otra persona a destruirnos el informe porque nosotros somos expertos en autodestruirnos el informe. Entonces, nuestro informe no aguanta tempestades, güey, porque lo hicimos nosotros. Entonces, de eso se trata. Hasta que no puedas discutirlo más y el mismo laboratorio te diga, sí, tenés razón. Vamos a ir por partes. Deformación, vamos a ir analizando uno por uno. Deformación. Cambio de forma visible o medible, representado como flexión, pandeo, distorsión de un elemento que se conoce como deformación. Muchas materias cambian de forma temporal o permanentemente durante los incendios. Casi todos los materiales se expanden cuando se calientan. Esta expansión puede afectar la integridad de la estructura, lo que resulta en observaciones de flexión, pandeo o distorsión. Vamos a ver algunos ejemplos. A ver. Primero vamos a hacer la definición y luego vemos los ejemplos. Deformación, deposición. Estamos claros de que la deposición es el hollín, ¿no? El hollín cuando se... A ver, el hollín, que es predominantemente carbono, se produce a partir de la combustión de combustibles a base de carbón, el humo, y el hollín puede depositarse y asentarse en los gases calientes del fuego cuando se encuentran en superficies más frías. Yo les voy a mostrar acá una investigación, porque en realidad esa es la idea de esto. Una investigación que hicimos lo voy a resumir en una imagen. Y en una muy mala imagen más encima. Nosotros teníamos un punto de fuego muy extraño situado en este espacio. Ustedes no sé si se dan cuenta, pero existe un pandeo de la línea metálica importante.
que era el único lugar donde estaba. Este es un fuego muy particular, no puedo entrar en mucho detalle porque es un fuego intencional, donde hay un seguro comprometido. Pero una de las maneras en las que pudimos demostrar que teníamos un punto al menos extraño, yo nunca me la juego cuando no puedo probar, es que tenemos deformación del metal. Me encantaría también mostrarle otros ejemplos, ¿no? Voy a preparar más ejemplos. Primero me voy a abocar a esto. Decoloración. Los metales aumentan la temperatura. Ya vimos que la decoloración también pasa no solamente en el metal, sino que también en las paredes, en la pintura, en el yeso. Pérdida de masa. La pérdida de masa más se atribuye a la madera. A medida que los materiales líquidos y sólidos se calientan, experimentan cambios físicos y químicos. El material original se convierte en gas. Esta pérdida de masa del material original da como resultado un cambio observable en la materia. Esto es importante, súper importante. Si el investigador conoce la temperatura aproximada requerida para producir un efecto, como derretir algo, cambiar de color, deformar un material, se puede hacer una estimación de la temperatura a la que se elevó el material. Este conocimiento puede ayudar a evaluar la intensidad y la duración del calentamiento y de la extensión y el flujo de calor o las tasas relativas de liberación de calor de los combustibles. Son estimaciones. Ya vamos a hablar de que no es algo tan rígido tampoco, es algo discutible. Las temperaturas, ojo con esto, las temperaturas identificables logradas en incendios estructurales rara vez permanecen por encima de los 1000 grados durante largos periodos. Estas temperaturas identificables a veces se denominan temperaturas efectivas de fuego. ¿Por qué? Porque reflejan efectos físicos que pueden definirse, medirse en rangos de temperaturas específicos. El investigador puede utilizar el análisis de los metales fundidos para ayudar a establecer las temperaturas mínimas presentes en el área específica. Carbonizado. Esto pretendo que ustedes le den una mirada. Yo me voy directamente al ejemplo. Esto es una técnica muy antigua. Antigua, pero sigue siendo válida. Quiero que observemos este panel de aquí. Les hago una pregunta. ¿Será distinta la madera? ¿Por qué tenemos distintos como patrones? Y si yo te digo que es la misma madera, ¿cuál es la diferencia? La dirección de la beta. O sea, pueden haber muchas diferencias, ¿no? La dirección de la beta, la humedad, todo, o sea, todo hace que de pronto aquí hayan 40 árboles distintos, aportando. Entonces, Poderá ter a ver com os diversos planos neutros da carga térmica? ese punto es importante y ahí quiero llegar. En este lugar, la carga térmica fue la misma. Entonces, aquí tenemos que hacernos una pregunta. ¿Podemos comparar una y otra? Tal vez no sería justo, ¿no? Porque no son las mismas marcas. Entonces, yo quiero primero que analicemos el carbonizado. Este es el carbonizado típico, el que están viendo aquí. Este es el carbonizado típico. Se pueden llamar, no sé, se llama piel de lagarto, piel de cocodrilo, traveco. Carbonización. Sí, esta carbonización. Entonces, pregunta, vamos por partes. ¿Qué? Ya, ahora sí. Vamos por partes. Esto es como un globo, ¿no? Como una bombita. Y este espacio
este espacio que está aquí entre medio, ¿qué es eso? ¿Qué lo forma eso? Supongo que al contraerse el material, porque se deshidrata, genera unas fisuras, ¿no? Esto lo genera, como usted muy bien lo dice, la deshidratación. Y en estos espacios se producen corrientes térmicas, como pequeñas corrientes de convección, que actúan acentuando esta separación producida por la deshidratación. Como usted comprenderá, este es un proceso que va de mayor a menor. ¿Está claro, no? O sea, primero la cuadrícula es más grande, después se va haciendo más pequeña. ¿Está claro? Entonces, la cuadrícula nos presenta dos propiedades interesantes. Uno es el porte de la cuadrícula y el otro es la profundidad. Y aquí hay factores que dinos que analizar. Por ejemplo, ¿de qué depende que sea más grande la cuadrícula o más pequeña? El tipo de material. Ojo, siempre tenemos que comparar pera con pera, manzana con manzana. No podemos comparar materiales distintos. Así que si estamos analizando la madera, la estamos analizando desde lo que es. Entonces, ¿de qué depende de que la cuadrícula sea más grande o más pequeña? La cuadrícula más grande o más pequeña la da la temperatura. Y la profundidad la da el tiempo a la que estuvo expuesta a esa temperatura. Y esto es un factor interesante, porque aunque no es un dato duro, aunque no es un número, nos da una identificación de dinámica bastante interesante, en el cual podríamos inferir, por ejemplo, que en este lugar donde no hay estas trabéculas hubo mucho más temperatura que en el lugar donde sí hay. Y esto ya nos podría dar una idea de dinámica. Ese es lo interesante de esto. Por eso aún se sigue usando el análisis de carbonizado y no pasó a la historia. Es algo que, insisto, aunque no es un dato duro, es un dato que... Pregunta, cuando nosotros le metemos un instrumento a esta bombita de carbonizado, ¿a dónde le metemos el instrumento? ¿Aquí en el medio o aquí en la separación? Separación. El instrumento siempre va aquí en la guatita, no aquí, porque aquí se mide la profundidad de carbonización. Recuerden no utilizar un elemento puntiagudo. Debe ser siempre punta roma, como un clavo. Entonces yo hago presión hasta en el medio de la bombita, no en los lados, en el medio de la bombita, hasta donde ya no cabe más. O sea, no debería enterrar un instrumento en la madera. Debería avanzar hasta donde ya no puedo más, y eso me va a dar la profundidad de carbonización. Recuerde, la pérdida de masa es la suma de la carbonización más lo que no está, por eso debo compararlo con otra cosa que esté sano. Esta marca se llama marca de combustión limpia. Y se me ha ido el tiempo extraordinariamente rápido, debo confesar. La marca de combustión limpia la conocemos, es una marca que se produce por acción de la... por ejemplo, a ver, veamos aquí, en esta foto, tú te das cuenta de que el sillón tiene más pérdida de masa acá, y podemos decir que el fuego quemó el hollín. ¿Alguien me puede explicar qué es estos puntitos? ¿Qué son esos puntitos? Alguma projeção de água para a parede? Perfecto, don Carlos.
Esto es súper simple. Tenemos que darle sentido también a las marcas de extinción. Para ojos inexpertos, esos puntitos son cualquier cosa etérea, menos una marca de extinción. Entonces tenemos que ser muy claros. Estos son marcas de proyección de agua. Es muy probable que la marca de combustión limpia esté acentuada porque hay un trabajo de agua. Marca de combustión limpia. Aquí también tenemos una marca de combustión limpia. No siempre la marca de combustión limpia es señal de origen de fuego. Esto es importante. No siempre la marca de combustión limpia es señal de origen del fuego. Aquí tenemos bombillas distorsionadas que nos señalan origen del fuego. Señores, yo no quiero pasar esto rápido. A mí me gustaría retomar esto como parte de la clase de mañana, porque no estoy dispuesto a dejar esto que es súper importante. Así que mañana voy a retomar una parte de efectos y patrones de fuego que son importantes para poder comprender todo lo que estamos hablando hasta ahora. Y no sería injusto para el desarrollo del curso decir materia pasada porque esto es importante. Esto es importante, es central en lo que queremos comunicar para ustedes. Señores, siendo las 11, para ustedes ya son, si no me equivoco, tarde. Quiero dejar un espacio para que podamos hacer consultas, exponer dudas o decir, no estoy de acuerdo con nada de eso, o lo que usted quiera. Bienvenido. Ojo, el día de mañana le vamos a pedir a Iván que nos dé una mano con un tema puntual en relación a cómo se aplica la investigación de incendios en España. Y el último día, para que nos vamos a sacar foto oficial, por si acaso, para que tengan su cámara ahí presente. Colegas, el micrófono es suyo. Bueno, destacar que nos acompañan algunos compañeros del grupo de Lautaro Europa. Don Javier, gracias por acompañarnos. Bueno, insistir en el punto de que nosotros no pretendemos mostrarnos como los sabiondos de la investigación de incendios. No, bueno, para nada. En España y en Europa hay excelentes investigadores de incendios. Quiero dejarlo muy en claro. Lo que estamos haciendo es democratizando el acceso a la información para formarse como investigador de incendios. Eso. No, estamos claros. El proceso es suyo. Pero eso sí, queremos que lo tenga claro para que tome el camino serio. Yo sé que es más largo, pero le va a servir mucho más. Colegas, consultas, dudas, aportes. Vamos a estar atentos a todas sus consultas en las vías que tenemos de consultas. Tenemos una página oficial del curso. Recuerde, deslautaro.com/Europa. Puede entrar. Eso. Les agradezco el tiempo que han tenido, la buena onda de escucharme. Y los espero mañana para seguir con este proceso. Muchas gracias. Gracias, hasta mañana. Les envío un abrazo como reina del silencio nuevamente. Cortamos. Obrigado, grande abrazo. Gracias. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Muchas gracias a todos. Hasta mañana. Gracias por todo. Hasta mañana. Tengo que hacer un curso, no puedo hacer. Hasta mañana, colegas. Dime.